Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. Una de las principales razones para acudir a una consulta de nutrición es muy comúnmente la pérdida de peso, a menudo con el objetivo de querer sentirnos mejor y más a gusto con nuestro cuerpo. Sin embargo, a veces esto no sucede pese a que la pérdida de peso se haya producido. Y precisamente por eso hemos traído a nuestra compañera Alba de Valencia, que es nuestra psicóloga, para hablar un poco sobre autoestima, aceptación y pérdida de peso. ¿Cómo estás, Alba? ¿Qué tal? Hola, Alejandra, ¿qué tal? Pues muy bien, vamos a poner un poco en palabras esta duda que muchas veces trae las pacientes a consulta. Bueno, encantadas de tenerte por aquí, que siempre es bueno tener a alguna de nuestras psicólogas, porque además nos aportáis un punto de vista totalmente diferente. Y sí que me gustaría, Alba, empezar por lo más sencillo. ¿Qué consideramos autoestima? ¿Cuál es la definición de autoestima? Vale, pues para definir autoestima, primero tenemos que diferenciar entre dos conceptos: autoconcepto y autoestima. Vale, vamos a empezar por el autoconcepto. El autoconcepto es la descripción que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Y nosotras mismas, pues cómo somos, de forma externa, de forma interna, es decir, cómo nos percibimos físicamente y cómo nos percibimos en cuanto a nuestra personalidad y a nuestra forma, pues, de entender y de movernos por el mundo. Entonces, el autoconcepto, por tanto, es una descripción. Esto es importante, es algo objetivo. No implica un juicio, no implica si esa descripción nos parece bien o nos parece mal, porque ese juicio es nuestra autoestima, ¿no? Es cómo nos parece que es lo que estamos pensando que somos y si estamos de acuerdo o no con esa percepción que tenemos de nosotras y de nosotros, si nos gusta o no, cómo nos sentimos respecto a ese juicio, ¿no? Ese estado emocional que surge después de esa descripción. Importante esto, este estado emocional. Entonces, entra en juego también la autoestima y la diferencia que hay entre cómo nos percibimos y cómo nos gustaría ser, el yo real y el yo ideal. Cuanto más se parezcan estas dos construcciones de nosotros mismos, mejor o más alta tendremos la autoestima, ¿no? Si somos como nos gustaría ser, pues ideal, ¿no? Entonces, también cabe destacar que este nivel de autoestima no es algo estable. Cambia de acuerdo a las circunstancias, de ahí que sea algo que en consulta normalmente trabajemos en la gran mayoría de casos. Claro, entiendo que ahí, porque muchas veces hablamos de autoestima, o al menos es la percepción que a mí como Nutri me llega, como algo que podamos mantener en el tiempo. Y entiendo que eso puede cambiar con las circunstancias. Es decir, si yo estoy teniendo una época en la que, por ejemplo, me puedo dedicar menos tiempo para mí, o estoy más estresada, o tengo problemas que me hacen estar menos pendiente de las cosas que a mí me gustan, entiendo que ahí, por ejemplo, la autoestima podría modificarse o no tendría por qué estar al mismo nivel que en otro momento. Exacto. Nuestra autoestima cambia acorde a las circunstancias. Entonces, si esas circunstancias cambian, pues quizá esa percepción de cómo nos sentimos respecto a cómo somos, pues también cambia, ¿no? Entonces, es algo que podemos modificar, por así decirlo. Es algo que podemos gestionar de otra forma. Por lo tanto, esa autoestima pues también se verá modificada. Al final, cuando vienen a consulta, sobre todo en el caso de ya, pues eso, marzo, abril, mayo, empieza ya el verano, y sí que muchas personas emprenden un proceso de pérdida de peso, de mejora de hábitos, desde el punto de vista de me quiero sentir mejor conmigo misma. Creo que ahí hay una parte de me quiero sentir mejor a nivel energía, a nivel descanso, pero muchas veces esa parte se focaliza mucho en la pérdida de peso, en el número que te está marcando la báscula, en la forma de tu cuerpo, en el porcentaje de grasa. Y bueno, creo que a veces no entendemos que quizá esa pérdida de peso no tiene por qué llevar una mejora en la autoestima, ¿no? Que la autoestima es algo mucho más allá de que puedas o no perder peso. Exacto, porque al final, pues una parte de nuestro autoconcepto y por tanto de nuestra autoestima tiene que ver con cómo nos sentimos respecto a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en parte, podríamos decir que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que esto hay que cogerlo con pinzas en algunos casos, porque no siempre es eso que queremos cambiar, algo que podemos cambiar.
¿no? Y que es necesario también evaluar esos yo real y esos yo ideal para ver si son realistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que tiene una imagen corporal distorsionada, estos yoes probablemente estarán distorsionados y no serán reales. Por lo tanto, serán inalcanzables y esto genera una frustración y una lucha constantes por conseguirlos. Entiendo que, por ejemplo, en casos en los que este yo ideal, bueno, pues viene ahí muy distorsionado por la parte de quiero perder, pongo un ejemplo como muy exagerado, 25 kilos en 2 meses. Eso probablemente no sea posible y genere frustración porque esa persona tiene una idea que es probable que no pueda alcanzar, o no tiene tanto que ver con el deseo, sino con la percepción que tiene uno de cada de lo que puede llegar a ser o de lo que le gustaría llegar a ser. Claro, es que ahí se juntan varias cosas, porque realmente, ¿cómo piensa esa persona que bajar esos 25 kilos en 2 meses es algo que puede conseguir? ¿De dónde surge esta idea de mi autoestima mejorará si yo bajo 25 kilos en 2 meses? ¿No? Entonces, ahí podemos abrir 50 melones, ¿no? Con esos aspectos que influyen en que esa persona tenga esa creencia, porque vamos a la parte realista o no realista, no es nada realista, no es algo que pueda conseguir, o al menos no de una forma saludable o beneficiosa para esa persona, ¿no? Entonces, al no ser algo realista desde un punto de vista saludable o beneficioso, ¿hasta qué punto puede llegar a conseguirlo? ¿No? No lo puede conseguir. Por lo tanto, pues genera esa frustración y ese deseo de querer conseguir algo que en realidad no se puede, lo que se traduce en un malestar continuo. Entiendo que aquí, por ejemplo, en este caso en concreto y en todos los casos en los que a lo mejor tenemos un objetivo poco realista, hay influencias por la parte de que tiene la sociedad de validación de la delgadez, de validación del proceso de pérdida de peso, de validación de cuerpos más delgados. Al final eso también modifica los yo ideales, ¿no? de cada persona. Si yo cuando cojo peso me siento mucho menos validada, me siento quizá menos valorada y toda esta serie de conductas, entiendo que al final inconscientemente, aunque yo no quiera, mi autoestima se ve modificada cuando yo he cogido peso y la gente me lo hace saber o la sociedad me lo señala como que he cogido peso. Exacto. Y que al final también hay que tener un poco en cuenta esa parte que tú comentas, ¿no? De que señalen esa ganancia de peso como algo no tan deseable. Y la otra parte también, ¿no? Cuando señalan como algo bueno el haber perdido peso, que muchas veces este refuerzo viene con más frecuencia que ese castigo, ¿no? A coger peso. Esos comentarios de, uy, has adelgazado, qué bien te veo, ¿no? Oye, qué bien te queda el vestido, no te hace tripa, ¿no? Y es como, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Me estás diciendo que estar más delgada implica que voy a ser más exitosa, que voy a tener más trabajo, voy a ser mejor amiga, voy a ser mejor hija, mejor madre? Se está llevando un poco a una generalización con la que realmente no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué implica que esté más delgada o que no? ¿Que me ves mejor? Bueno, esa es tu percepción. ¿Realmente la percepción que tú tienes es una percepción realista? No, claro que no. Entonces, ojo también a estos mensajes, nos llegan de muchas partes y se camuflan tan bien que a veces no nos damos cuenta de que están ahí. Y es importante. En esta línea te iba a comentar también, Alba, que por ejemplo nosotras cuando hacemos la primera entrevista, pues suelen salir frases, sobre todo en personas que vienen buscando una pérdida de peso, tipo yo sé que esto no me lo puedo permitir, pero a lo mejor mi hermana que está delgada, sí. Entonces creo que también hay una asociación muy, muy aprendida durante muchísimos años de que delgadez es sinónimo de salud, que también hace, ¿no?, como ese refuerzo positivo de, bueno, tengo que estar delgada para estar saludable, y que al final eso pues nos distorsiona mucho todo el proceso. Pero bueno, volviendo un poco a todo el tema de pérdida de peso de consulta, cuando llegan a consulta y nos dicen quiero perder peso para sentirme mejor, para quererme más, para aceptarme más, desde tu parte de psicología, Alba, ¿qué le dirías a esas personas que creen que a través de una pérdida de peso puede mejorar su autoestima?
pueden sentirse mejor con ellas mismas y pueden aceptar cosas que ahora mismo de su cuerpo no les gustan. A ver, hasta cierto punto. O sea, ¿por qué? Porque la autoestima no solo es el cuerpo, ¿no? Y esos cambios que quieren hacer puede que vayan acompañados de una mejor autoestima o puede que no, ¿no? ¿Por qué? Porque esas creencias que marcan nuestros yoes sobre si tener un cuerpo Z o tener un cuerpo B me hará sentir mejor o me hará ser mejor, claro, ahí entra también pues, toda esa construcción social, ¿no?, que acabas de comentar, que se hace respecto a los cánones de belleza, al éxito y a la salubridad, creo que eso está bien dicho, que conlleva tener ese cuerpo, ¿no? Porque ahí entramos en otro berenjenal. Si un cuerpo es funcional, está sano y te permite hacer todo lo que quieres hacer en tu vida cotidiana, ¿qué importa la forma que tenga, ¿no? Totalmente. A veces yo hago la pregunta en consulta, ¿no? Cuando estamos en un proceso y pues a lo mejor quieren bajar a lo mejor 5 kilos más, ¿no? Pero les está costando mucho y eso les está implicando, bueno, les está empezando a restringir alimentos que le gustan o quizá les está empezando a limitar la vida social o quizá, me encuentro con menos energía. Yo a veces les planteo la pregunta, ¿cuánto estás dispuesto a pagar o dispuesta a pagar por conseguir ese cuerpo? Porque a veces las consecuencias son peores, ¿no? Pues eso, me aíslo, me limito la vida social, quizá dejo de disfrutar de ciertas cosas, me condiciono mucho más a la hora de elegir, mis actividades diarias. Entonces, yo a veces les digo, bueno, quizá en algún momento podrías llegar a ese peso, pero quizá tu calidad de vida, tu confort social se vería muy, muy alterado. Entonces tienes que ver si te merece la pena. Mi opinión es que no te va a merecer la pena porque no lo vas a poder mantener a largo plazo y al final eso va a generar una frustración todavía mayor. Pero bueno, que creo que a veces también esa necesidad de llegar a un peso que se supone ideal viene también por esa idea de me voy a sentir mejor y aquí todo va a ir bien, y probablemente al revés. Y que muy importante también dentro de todo este mensaje que has dado, una cosa que me ha llamado la atención, ¿no?, de hasta qué punto puedes sostener esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estarás dispuesta a sostener estos cambios que al final también generan un malestar en tu vida cotidiana? Todos los días vas a tener que a lo mejor evitar hacer algo que a ti te nace, que a ti te gusta, que tú quieres, por querer conseguir ese cuerpo o ese peso. ¿Puedes estar así toda la vida? No. Y además esto es muy desgastante. Entonces, es lo que tú dices, ¿hasta qué punto estás dispuesta a llegar por esto y hasta qué punto crees que puedes mantenerlo? Y que lo que viene después tampoco es todo rosas, ¿no? Entonces, es una pregunta interesante, desde luego. A veces planteo también que, quizá nos interese más mantenernos en un peso, aunque sea ligeramente superior al que se supone ideal, que estar continuamente oscilando de peso. Porque al final es súper común que acudan a consulta después de haber hecho muchas dietas, no tengan identificadas sus señales de hambre, no tengan identificadas sus señales de saciedad, sientan que tienen un descontrol habitual con la comida, que esa persona nunca tiene las riendas de elegir o de decidir cuándo parar, sin llegar necesariamente a ser un TCA, pero sí que hay un conflicto ahí en relación con la comida, ¿no? Siento que la comida, esto me lo dice mucho, ¿no? Siento que la comida me lleva a mí y yo no llevo a la comida. Claro, a veces les explico, oye, vamos a intentar abordar el proceso como vamos a poner los cimientos para mejorar tu relación con la comida y desde ahí que pueda ser la pérdida de peso en todo caso consecuencia, pero nunca el objetivo principal, porque ya lo has utilizado muchas veces como objetivo principal y te ha llevado a lo hago todo por conseguir esa pérdida de peso. Y luego cuando llegas a esa pérdida de peso, como no lo puedes mantener, aparece la frustración y vuelve a modificarse tu percepción del éxito, ¿no? O de cómo lo estoy haciendo, cuando quizá simplemente lo que estés haciendo es vivir, hacer una vida medianamente normal. Cuando planteo esto muchas veces me dicen, bueno, pero entonces Alejandra, ¿qué hacemos? ¿Me quedo así como estoy? O sea, esta sensación de, o este mensaje de aceptación corporal que a veces está muy mal entendido, ¿no? De, bueno, vale, me acepto y ya está, bajo los brazos y así me quedo. ¿Significa aceptación realmente el bajar los brazos y quedarse así, como estás? No, definitivamente no.
Aunque, ¿qué es lo que pasa? Que de primeras a veces sí que se entiende así, ¿no? De ahí que haya reticencias cuando se habla de aceptación en consulta. Muchas personas piensan aceptación es, vale, puedo hacer algo o me acepto y ya está, hasta aquí, ¿no? Al final la aceptación implica también el ser conscientes de lo que nos está sucediendo, ¿no? Ver el porqué, de dónde salen esos pensamientos o esos sentimientos y no intentar controlarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces viene de aquí ese malestar, ¿no? Entonces, esos pensamientos, esos sentimientos han venido, están aquí, o sea, han llegado, están aquí, vale, déjalos ir, no los agarres. ¿Cómo puedes cambiarlos? ¿Cómo pueden ser distintos? ¿Cómo pueden ser mejores? Ya están aquí, no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, aplicado un poco a los cuerpos, si un cuerpo es así, si tiene una complexión, responde a un metabolismo, al final son cosas que no se pueden cambiar con un proceso de pérdida de peso. Estamos luchando un poco contra natura. Entonces, esa lucha es lo que genera el malestar. Queremos cambiar algo que no se puede cambiar. Entonces, quizás tenemos que poner el foco en otras cosas que está aportando ese cuerpo. No el peso, porque al final el peso puede ser un número, sino el cuerpo. ¿Qué funcionalidad tiene ese cuerpo? ¿Qué te permite hacer ese cuerpo? Te permite abrazar, te permite besar, te permite moverte hacia tu trabajo, te permite dar volteretas, te permite visitar lugares que te encantan, subir escaleras que te llevan a... no sé, no tanto su aspecto o su forma, sino qué te aporta ese cuerpo a ti. Totalmente. A veces hago un ejercicio en consulta de, ponme en una columna qué estarías dispuesto o dispuesta a sacrificar por conseguir ese peso X y que además pudieras mantener en el tiempo. O sea, no vale que sea un sacrificio temporal, sino que fuera un sacrificio que tú pudieras mantener en el tiempo. Esa columna en general se queda vacía o muy poco llena. Y luego también les planteo ¿qué sientes a nivel físico que tú puedas mejorar? No a nivel corporal, sino, oye, mira, subo las escaleras y me ahogo. Voy corriendo detrás de mi hija o de mi hijo y siento que ya no estoy igual, duermo peor. Vale, podemos centrarnos en mejorar eso porque al final, cuando centramos todo el proceso en un peso, es que va a ser muy frustrante. Porque quizá nunca lleguemos a alcanzar el ritmo o el peso que queramos y no significa que lo estés haciendo peor. Oye, antes no podías correr y ahora corres 5 kilómetros todos los días. ¿Puedes todavía mejorar? Puedes correr 10, por supuesto que sí, pero es un avance en el que tu cuerpo te está indicando que se encuentra mejor. Ya sea por un aumento de actividad física, ya sea por una mejora en la alimentación, ya sea por una pérdida de porcentaje de grasa, por lo que sea, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ir ligado a un proceso de pérdida de peso. Es probable que como consecuencia puedas perder peso, pero siempre que hayas establecido una serie de hábitos que sobre todo disfrutes y te permitan mantenerlo en el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema del deporte, a veces me encuentro que me dicen, mira, Alejandra, no me gusta hacer deporte, yo lo hago porque si no, no adelgazo. Digo, vale, bien que te muevas, pero quizá deberíamos de cambiar el prisma y empezar a plantearme, oye, ¿qué ejercicio me gustaría y qué ejercicio podría mantener yo a nivel, para toda la vida? Oye, mira, me gusta un montón nadar, vale, ese es tu deporte, porque encima vas por disfrute. El típico de, voy al gimnasio, pero es que no me gusta, el ambiente tampoco, busca otra cosa, porque no lo vas a mantener en el tiempo. Exacto, y que al final también buscamos lo que acabas de decir justamente, ese mantener en el tiempo, ¿no? Algo que con lo que esa persona se encuentre bien y que le guste. ¿Por qué? Porque si no le gusta, eso está abocado al fracaso total. Entonces, se puede mantener un tiempo luchando ahí un poco contra ese no me apetece, ¿no? No me gusta, pero lo hago porque tengo que. Pero si es algo que te gusta, adaptado a ti, que te va bien y que tú notas esos beneficios que estás a gusto haciendo, eso continuará. Pues ahí se trata un poco de centrar la intervención en cosas que pueda mantener en el tiempo ese cambio de hábitos. Sí, también porque, al final yo siempre, otro de los ejercicios que suelo hacer es que me dibujen una balanza y me pongan ahí
cosas que quizá les guste hacer y les mantenga alegres, ¿no? Les dé alegría, les dé pues ganas de que a lo mejor llegue el fin de semana o les motive. En general suele ser pues vida social, a lo mejor alguna actividad que me gusta, dedicarme tiempo a mí, y cosas que en esa balanza les contrarrestan, ¿no? Pues, y muchas veces aparece la sensación de estoy toda la vida a dieta o no disfruto de la comida. Me siento en descontrol. Entonces, claro, al final no podemos pretender buscar el equilibrio renunciando a cosas que nos hacen sentir bien, que nos gustan, por lo que dices, ¿no? Porque es que esa balanza se va a acabar desequilibrando, es que no se va a equilibrar nunca. Entonces, bueno, intentando buscar esa parte y también muchas veces pensando desde dónde vienen los pensamientos de quiero estar delgada o quiero tener X peso, porque probablemente esos pensamientos vengan desde una validación desde muy, muy pequeñas. De, bueno, toda la vida me han dicho que me sobran unos kilos, ¿no? O es que mi hermana era delgada y mi hermana comía galletas y yo no, yo qué sé, cosas así, ¿no? Entonces, claro, al final también es un aprendizaje, ¿no? De, bueno, como tengo este cuerpo no me puedo permitir según qué cosas. Y al final eso también hay que cambiarlo porque si no, bueno, lo que dices, ¿no? Es que al final hay cosas que no te van a permitir vivir bien al menos o con una mínima calidad de vida social. Exacto, porque es que al final la comida o el alimentarse no solo implica nutrir nuestro cuerpo para continuar funcionando, sino que tiene implícitas también otras muchas cosas que, por ejemplo, la cifra que arroja la balanza no está teniendo en cuenta. ¿Cuáles pueden ser esas cosas? Pues a ver, por ejemplo, en España, que somos un país súper que todo lo celebramos en torno a comida, ¿no? Pues a lo mejor te estás perdiendo el cumpleaños de tu abuela porque sabes que va a poner pasteles y tú no quieres tomar pasteles, por lo tanto, por evitar la tentación no vas, ¿no? ¿Qué es lo que estás dejando de perderte? Reuniones con amigos, con familia, el probar una gastronomía nueva que sabes que te va a gustar, pero como sabes también que está fuera de pauta o de lo que tú tienes pensado comer o de lo que quieres evitar, pues ya no vas. O no sé, sí, el disfrute mismo que se tiene con los alimentos. Al final el comer es un placer, lo dicen bien, ¿no? Es un reforzador, nos gusta, nos produce esas emociones agradables. Entonces, ¿por qué vas a renunciar a esas emociones agradables que al final puedes tener todos los días? ¿Por qué? Porque comemos todos los días. Y si es algo que se asocia con un tengo que, con una inflexibilidad, con una no puedo permitirme esto y me encorseto aquí, al final esa inflexibilidad está presente todos los días de tu vida, varias veces en tu día. Entonces, claro, es que aquí hay un nivel de malestar importante, muy importante, aparte de todas esas cosas que no tienen en cuenta una cifra. Yo creo que por ir cerrando y por resumir, al final creo que el objetivo es buscar un equilibrio entre tu vida social, tu vida familiar, tus emociones, tu bienestar y tu alimentación saludable. Desde aquí no decimos que no comas saludable, pero come saludable en algo que puedas mantener en el tiempo, busca actividades que te gusten y que te mantengan también en ese equilibrio. Muchas gracias, Alba, por acompañarnos hoy, por darnos ese punto de vista. Y te agradecemos mucho tu visita. Esperemos que te pases más por aquí. Seguro que sí, Alejandra. Muchas gracias por hacer este huequecillo. Además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar a correo, redes, teléfono o entrar en nuestra página web www.centroaleris.com, o también podéis buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter. Y ahí estaremos esperándoos. Recuerda compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que puedan beneficiarse de comer mejor o simplemente de lo que vengamos a contar. También puedes contarnos qué te parece esta iniciativa en comentarios. Y por supuesto, si te ves identificado o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris en Madrid, Palma, Valencia y online. Hasta el próximo.